Hola, muy buenas tardes ya. Buenos días. ¿Cómo están? Hola Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Disculpen el atraso, tenía problemas para conectarme a la reunión, conectar el audio y el video, pero ya podemos partir. Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Alejandro Rogers, yo soy coordinador del Centro de Negocios Cercotec de Santa Cruz y Pichilemu. Y hoy día vamos a hablar sobre la sustentabilidad en la empresa. Antes de empezar, o mientras me conectaba y les mandé una breve encuesta, así que ojalá que la puedan contestar. De ahí voy a tratar de mostrar los resultados, un pequeño experimento interesante. Y bien, antes de partir, les cuento, bueno, yo ya llevo 3 años casi de coordinador aquí en el centro de negocios. Antes de eso fui profesor y hasta hace poco sigo siendo profesor de temas de sustentabilidad, cumplimiento regulatorio en varias universidades. Trabajé 7 años en fondo de inversión donde me tocó implementar políticas de cumplimiento y políticas de sustentabilidad. Así que es un tema que me apasiona, me interesa muchísimo, y que está además muy de moda. No sé si han visto en el, el Festival de Viña, la Noche Cero, aparecieron todos ahí los artistas con ropa y tenía sustentable, o por lo menos que querían parecer sustentable. Y uno con un vestido hecho de recortes de jeans. Gracias, Dylan, la voy a desbloquear, ¿ya? No sabía que estaba bloqueada. Si no la dejamos para después, ¿no? Sigamos. Bueno, el Festival de Viña, estaba diciendo, salieron ahí algunos con ropas de jeans, otra con una malla de pescar, que ella misma había ido a recoger al mar, ¿no es cierto? Mostrando que todo el concepto de economía circular, así que claramente es algo que está de moda. Parece que no funciona la encuesta, así que sigamos. ¿Ya? Cuéntame un poquito sobre usted. Somos pocos, así que creo que podríamos aprovechar de que sea bien dinámico e interactivo esto. Y Guillermo, Héctor, Patricio, Dylan, María Ignacia, tienen la palabra. Si quieren, si pueden contar en 30 segundos por qué les interesa esta charla, a qué se dedican ustedes. Adelante, Patricio. Buen día Alejandro, gusto de saludarte. Patricio Lascano, nosotros somos consultores Impulsa en el ámbito de gestión territorial y muy interesados sobre el trabajo que está haciendo efectivamente Santa Cruz en la zona de O'Higgins. Hay proyectos que están relacionados en la zona, específicamente en el área de energía. Entonces para nosotros es importante poder escuchar desde quien está en el territorio, digamos, procurando que la sustentabilidad forme parte de todas las iniciativas del trabajo que hace Cercotec. Entonces, poder divulgar esta información entre la gente que está haciendo su emprendimiento es un desafío, como tú lo dices, porque está latente, está presente, pero de ahí a que baje a la gente que el día a día, bueno, es un desafío. Por lo tanto, a quienes estamos en ese ámbito, queremos sumarnos. Y si tú efectivamente vas a compartir experiencia, nos va a ayudar mucho a poder transmitirla con la gente con la que trabajamos, con microempresarios, con las pymes. Entonces van a surgir nuevas ideas. Oye, mira, la están haciendo de esta manera. Bueno, sumemos, pues nosotros, mira, por allá hay otra forma de hacerlo, por acá se hace de otra, y entonces siempre es bueno intercambiar experiencias. Ese es mi breve Fantástico.
Fantástico, me alegro. Bueno, bienvenido, Patricio. Espero que podamos seguir compartiendo y después de estar, así que compartamos los correos y encantado de tenerte acá. Tenemos aquí Guillermo Lorca, que es y pronto emprendedor de restaurante en comida a base de plantas en Pichilemu. Bienvenido, Guillermo. Ahí, no sé si has ido al centro de negocio que tenemos en Pichilemu, muy cerca de la municipalidad. Si no lo has hecho, bienvenido ahí al lado de los Pachecos, de la vulcanización Pacheco, ¿no? En Aguirre con Manuel Montt. Así que, bienvenidos, sigamos. Ahí, por favor, ustedes me interrumpen. Yo aquí... no es la idea que sea una charla unilateral, así que por favor me interrumpen, pregunten, para que sea también más dinámico. Entonces, bueno, la encuesta que había aquí era básicamente saber más o menos dónde estaban ustedes parados respecto de este mundo de la sustentabilidad, que es súper amplio, ¿ya? Y partir desde la base, ¿no? O sea, de dónde viene esto de la sustentabilidad, que está tan de moda hoy día, y no es coincidencia que esté de moda, no es que a todo el mundo se le haya ocurrido hoy día que preocupémonos por el medio ambiente, por la sustentabilidad, ¿no? O sea, esto es algo que es parte de una política del gobierno de Chile, del Estado de Chile, que ha sido permanente, digamos, desde yo, por lo menos 20 años, yo diría 15 años. Entonces han sido varios gobiernos de distintas tendencias, entonces eso ha sido bastante consistente y que está inspirado en esto, lo que se llama la Agenda 2030, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Ya? Es una agenda que está creada e impulsada por Naciones Unidas, y ya vamos a entrar más en detalle de qué se trata esto, pero lo importante aquí es destacar que la Agenda 2030 ya está entre nosotros, ¿ya? Hay que reconocerlo. Y aquí algunos ejemplos, bueno, les di algunos ejemplos ahí partiendo con lo del Festival de Viña, no alcancé a sacar las fotos, pero las pueden buscar en internet. Pero si se fijan, por ejemplo, esta es una foto que saqué el otro día aquí en 21 de mayo en Santa Cruz. ¿Ya? Los que son de Santa Cruz, probablemente saben de qué estoy hablando. Este es un mural al lado de un colegio, ¿ya? Y si se fijan, dice Agenda 2030, creando un futuro en Santa Cruz, y aparecen ahí unos árboles, unas casitas, pastos, ¿no es cierto? Bicicletas, ahí arriba a mano derecha hay unos molinos de viento, y uno dice, bueno, ¿y por qué esto está en Santa Cruz? ¿Y de dónde viene? Yo creo que si mucha gente no, hoy día tenía conversada con alguien de la radio, y no tenía muy claro lo que era, ¿ya? Entonces, bueno, lo que quiero decir es que ya está entre nosotros, y si se fijan también no es solamente en Santa Cruz. Miren, si ustedes miran, por ejemplo, algunas empresas ya lo tienen como incorporado en su diseño, en sus logos, en sus ofertas de servicio. Tenemos, por ejemplo, acabo de cambiar de diapositiva, no sé si es que usted se cambió la diapositiva. Ahí sí, ¿no? Sí, correcto, sí. Ahí sí. ¿Está en modo trabajo en la diapositiva? Sí. Sí, sí, algo pasa aquí, no sé qué. Bueno, ver ahí. Ya, bueno, sigamos así nomás. Si no. Entonces, si se fijan aquí hay algunos ejemplos de empresas que lo tienen incorporado en su logotipo, y en su oferta de servicios. Por ejemplo, si tienen un teléfono Samsung, no es por hacerle publicidad, pero si tienen un teléfono Samsung, va a venir con una aplicación donde aparece este loguito de la Agenda 2030, y otras empresas que lo hacen también de manera un poco más sutil. Por ejemplo, aquí tenemos los Falabella con los CMR puntos,
ASA, la empresa de aceros, que también usa este concepto. Y aparece en muchas partes. Si nos vamos aquí, incluso Cercotec, ya tiene una sección donde habla de sustentabilidad, y se puede ver al final de esta página que la sustentabilidad está relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible, que son en el fondo la Agenda 2030. ¿ya? Y ahí dice, actualmente Cercotec cuenta con una política y estrategia de sustentabilidad con enfoque transversal asociado a 7 de los objetivos de desarrollo sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿ya? Entonces de ahí viene todo esto. ¿ya? De ahí viene. Cercotec es un ejemplo nomás, pero si nos vamos aquí, por ejemplo, el caso hace poco, esto fue el mes pasado, el primer encuentro nacional de Itaca, 2030, en Concepción, también, ahí con el mismo logo. Aquí en O'Higgins hay un programa, se llama Ecocentro, desde O'Higgins al mundo, también. Entonces, hay, digamos, hay una consistencia en el mensaje. Y de ahí viene. ¿ya? Eso es lo primero que quiero decir, es que esto ya está entre nosotros, está bien insertado tanto a nivel de política de gobierno como de política de empresa. ¿ya? Y bueno, ¿qué es esto? ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Como les comentaba, es un programa, es una agenda que fue desarrollada por Naciones Unidas, y claro, como los países, digamos, son soberanos, independientes, la implementación y la aceptación de esta agenda se hace a través de distintos tipos de tratados internacionales, más o menos vinculantes. ¿ya? Todo esto, tanto a nivel de Estado como a nivel de empresa, se hace mediante tratados que son más o menos vinculantes. ¿ya? No es que haya una ley que diga que haya que implementar, o por lo menos no de esa forma, ¿no? que haya que implementar los objetivos de desarrollo sostenible. ¿ya? Pero sí hay leyes que impulsan, por ejemplo, al cumplimiento de ciertas normas medioambientales que se enmarcan dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Son 17 objetivos. El primero, por ejemplo, ahí pueden ver, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante. El 8 es trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr los objetivos. Son esos 17, que digamos, todos suenan muy nobles, ¿no? Yo creo que nadie podría, en principio, estar de desacuerdo con algo de lo que está acá. La verdad es que los objetivos de desarrollo sostenible son ya el segundo intento de generar este tipo de gobernanza mundial. Entonces se viene desde el 2015, esto partió mucho antes, ¿no? En el 2000 ya con los objetivos del milenio, que eran 8 objetivos de desarrollo más o menos parecido a esto. No se cumplieron los objetivos del milenio y de ahí en el 2015 empezó la Agenda 2030. ¿ya? Yo los voy a llevar, voy a hacer un zoom a algunos de estos objetivos, para ver más o menos de qué se trata. Alguien me dice ahí que no tiene audio, María Ignacia, pero esto va a estar grabado, así que si no tienes audio lo vas a poder ver después en YouTube. Debe ser un problema de tu computador. Bien, me interrumpen por supuesto, cualquier cosa, porque yo no estoy siempre mirando el chat. Entonces hagamos zoom en algunos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Cada uno de estos objetivos después tiene una serie de subobjetivos.
metas, digamos, ¿ya? Por ejemplo, si nos vamos aquí a educación de calidad, ya de aquí la meta dentro del 4.7, dentro del objetivo de educación de calidad, en cuanto a educación, dice, de aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas, mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de la cultura de paz, no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. ¿Ya? Entonces, bueno, esto ustedes van a ver que, por ejemplo, este objetivo después se materializa en los colegios, por ejemplo, a través de ciertos programas, a través de ciertos cursos, de charlas, etc. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, aquí subrayé algunas cosas, ¿no? Diversidad cultural, o sea, el tema de la diversidad cultural es bien fuerte en la Agenda 2030, en el sentido que se promueve la interculturalidad. ¿Ya? Tenemos para el 2030, esto es salud y bienestar. Para el 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas sociales, nacionales, perdón. ¿Ya? Entonces, otro es el 3.7, salud y bienestar. Igualdad de género, lo mismo. Se fijan que ahí volvemos a asegurar el acceso universal a la salud sexual reproductiva, los derechos reproductivos, según lo acordado, de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la plataforma de acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Ya, o sea, hay harta insistencia en el tema de la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, que, bueno, de ahí podemos ver más en detalle a qué se refiere, si quieren, ¿no? Porque, agua limpia y saneamiento, de aquí al 2030 implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza. Entonces, bueno, aquí estamos en una zona agrícola donde el agua es clave, y yo creo que esto sí le va a llegar quizás más a están en el mundo agrícola. Dice implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles. ¿Qué significa eso? O sea, es una pregunta que está abierta. ¿Qué significa una gestión integrada a todos los niveles? ¿No? Incluso mediante la cooperación transfronteriza. ¿Qué significa eso? Que la PR va a tener que tener una gestión integrada. ¿Cómo? Lo que quiero decir es que esta agenda tiene consecuencias directas en nuestros negocios, en los negocios de los emprendedores de nuestra zona, de nuestra región, y es difícil ver cuál es el impacto, ¿no? Porque son textos muy, digamos, muy genéricos. Pero sigamos. Reducción de las desigualdades, facilitar la migración, este es el 10.7, facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. ¿Ya? De aquí al 2030, reducir al menos del 3% los costos de transacción de las remesas a los migrantes y eliminar los corredores de remesas con un costo superior al 5%. Ya, entonces, en el fondo es eso, eso hay que tenerlo claro. La Agenda 2030 apunta a, ¿no es cierto?, facilitar la migración, ¿ya? La integración de la población migrante a los distintos países. Producción y consumo responsable, de aquí al 2030 lograr la gestión sostenible del uso y el uso eficiente de los recursos naturales. Este es importante, 12.4, nuevamente para el mundo agrícola. De aquí al 2020, lograr la gestión, perdón, de decir 2030, lograr la gestión ecológica racional de los productos químicos. O sea, todo lo que es fertilizante, o sea,
pesticidas. Todo esto tiene un impacto directo en el negocio agrícola. Entonces se fijan que hay varios de estos objetivos que tarde o temprano nos van a afectar a todos. Ahí, María Ignacia pregunta cómo se lograrán estos objetivos, porque quedan solamente 7 años. Bueno, una buena pregunta, porque es muy ambicioso, ¿no? Es un programa súper ambicioso, y claro, quedan 7 años, pero también tienen muchos recursos. Piensan que los estados, los gobiernos están transversalmente, o casi transversalmente, con esta agenda, y también a nivel empresarial es muy potente el impulso que se está haciendo, ¿no? O sea, en nuestro país casi todas las empresas, grandes empresas, son parte del pacto global, ¿ya? Y están impulsando esto. O sea, yo no sé si han visto, por ejemplo, que hoy día todas las grandes empresas tienen su programa de desarrollo sostenible, etcétera. Ahí, perdón, María Ignacia dice que es poco probable. Sí, yo también creo que es poco probable. Algunas cosas quizás se pueden lograr, pero sí, es muy ambicioso. Es demasiado ambicioso, además independiente de los objetivos, me parece que debiera ser de una manera de poder realizarlo. Sí, bueno, sabes que María Ignacia, esa es la gran crítica que se le hizo a esta agenda cuando se implementó en el 2015, porque decían, ¿cómo es posible si no pudieron cumplir con los 8 objetivos que se habían propuesto para el 2015, que ahora lleguen con 17 objetivos en 15 años? Es una locura. Así que sí, tu crítica, tu comentario, yo creo que hay varias gente que estaría de acuerdo con eso, ¿ya? Bueno, lo que quise con esto es darles una idea de qué es lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí mostré algunos que son los que más impacto tienen en el mundo del emprendimiento, de las empresas. Y quedarnos también con la idea de que van a tener un impacto, y tenemos que estar atentos a cuál es ese impacto. O sea, yo creo que el mensaje aquí es que hay que interiorizarse de esto. ¿Okay? Bueno, por el lado de las agencias de fomento, Cercotec, Corfo y otros, hay varios programas que apuntan justamente en esta dirección. Por ejemplo, en el caso de Cercotec, tanto el capital semilla como el capital abeja, el CRECE, el fortalecimiento gremial y corporativo y cooperativo, todos tienen un ítem de sustentabilidad, ¿ya? Y los proyectos que se presentan, no sé si usted, por ejemplo, ahí presentan un proyecto con un emprendimiento, hay un puntaje ligado a las acciones sustentables que ustedes tomen, ¿ya? Hay básicamente 3 tipos de acciones sustentables. Primero, la eficiencia energética y energías renovables, la economía circular y el uso eficiente del agua, ¿ya? Veamos en detalle, un poquito en detalle, hagamos un zoom en qué significa cada uno de estos. Pensando en que ustedes van a presentar un proyecto, ¿ya? Sí, entonces, ¿qué podrían incluir en el ámbito de eficiencia energética y energías renovables en su proyecto para que cumpla, para que tenga elementos de sustentabilidad? Por ejemplo, inversiones que disminuyan los costos energéticos. Eso sería uno. La automatización de la calefacción y de otros sistemas eléctricos también. Todo esto lo que tiene que ver con la automatización del alumbrado, de las luces. Esas son iniciativas que apuntan a la sustentabilidad y que les van a dar más puntos a los proyectos.
la compra de equipos eficientes, ¿no es cierto? Que tengan el sello verde o que sean más económicos. Por ejemplo, hornos, vitrinas, freidoras, todo eso hay una gama bien amplia de equipos y hay algunos que son más golosos en términos energéticos y otros que son menos. En la economía circular también es parte parte de lo que se llama de los elementos de sustentabilidad. Ahí Patricio creo que preguntaba, puede ser, por ejemplo, huevitos de gallinas felices. Yo creo que eso podría ir en economía circular, Patricio. Claro, por ejemplo, si tienes un restaurante o un food truck o un almacén y vas a vender huevos de gallinas felices, eso es, claro, es un elemento positivo. ¿Ya? O por ejemplo, Guillermo, que está haciendo el food truck, también, por ejemplo, que sus ingredientes sean de origen, por ejemplo, local, ¿no? O sea, que sean de agricultores de la zona, de Pichilemu, claro, la misma productora de los huevos y gallinas. Perdón, Patricio, ahí no entendí la pregunta. Sí, me refería, por ejemplo, a una persona que tenga que no sea una avícola grande, sino que una señora que esté sacando una cantidad de huevos importante, entonces podría postular a un fondo que pudiera darle puntaje por este vía que está haciendo, eficiente o no agregándole material químico, cosas así, pues solamente orgánico, digamos, las gallinas, a eso le llamamos los huevitos las gallinas felices. Esa es un poco la pregunta. Claro. O sea, de hecho, tengo un cliente que está con algo parecido y va incluso más allá. Tienen las gallinas que ponen huevos de campo, ¿Sí? pero el guano, o sea, no el guano, todos los desechos de la gallina, después los usa como abono en su vivero, para sus plantaciones, y entonces tiene todo algo que es circular. ¿Te fijas? A eso se refiere la economía circular. ¿Ya? Tengo otro ejemplo de un restaurante que, o sea, los restaurantes generan mucho desecho orgánico, las cáscaras, las sobras de los platos, etc. Y eso lo está tratando con este sistema de lombrices, lombricultura, que se llama. Perfecto, sí, correcto. Claro, esos son otros ejemplos que tienen un impacto positivo, primero porque reducen la cantidad de desechos, el volumen de desechos, pero también te generan otro negocio, porque esa cantidad de desechos después se transforma en el famoso té de humus, que es un tremendo fertilizante, que es natural y que se vende bastante bien. Así que hay harto potencial en ese sentido. ¿Ya? Okay, gracias, Alejandro. No, un gusto. Por ejemplo, ya, esto es lo que les comentaba respecto de la economía circular, los modelos de gestión y residuos, la reducción de residuos, por ejemplo, usando nueva materia prima. Otro ejemplo de economía circular son los envases sustentables. Están estos chicos que hicieron vasos en base a botellas de cerveza o botellas de vino, los green glass, eso fue un éxito, ¿no? Y también ustedes en sus proyectos pueden mostrar elementos de alianzas, capacitaciones y estudios que apunten hacia la economía circular. Ya todos estos son elementos que ustedes pueden incluir en los proyectos y que les van a dar puntaje en ese ítem. Yo no estoy inventando esto aparece en las bases, ¿ya? Así que si quieren hacerle doble clic a alguno de estos puntos, ustedes se van a las bases de los fondos de Cercotec y van a tener más detalle, ¿ya? En cuanto al uso eficiente del agua, está la compra de equipos eficientes, la automatización del riego,
¿ya? Sistemas de recuperación de agua, creación de guías de capacitaciones. Yo creo en lo que es recuperación de aguas grises en particular hay mucho potencial, ¿ya? O sea, todo lo que son las aguas de las duchas, por ejemplo, que son muchísimos litros y que dentro de todo son aguas relativamente limpias y que sirven para riego, ese tipo de cosas. Entonces, hay bastante potencial ahí, ¿ya? Eso es Cercotec. Pero hay otros programas. Por ejemplo, en este momento está abierto el fondo del Ministerio de Energía que se llama Ponle Energía a tu empresa, ¿ya? Y ahí son fondos que van para financiar proyectos energéticos, ya sea para la generación, la reducción de los gases carbónicos, que son proyectos de 8 millones a 40 o 50 millones de pesos, ¿ya? Financian hasta el 40% del costo de un proyecto fotovoltaico puro o hasta 80% del costo de otros sistemas de energías renovables y sistemas fotovoltaicos con almacenamiento, ¿ya? Es un fondo que se volvió a abrir, estuvo abierto el año pasado también. Funciona con la postulación ahí, funciona con un implementador, ¿ya? No es que ustedes postulen directamente al Ministerio de Energía, sino que se ponen en contacto con un implementador que es el que les prepara la postulación, ¿ya? Así está estipulado en la base. El implementador lo primero que les va a pedir son sus 12 últimas boletas o facturas de consumo energético, y en base a eso va a preparar un proyecto que se presenta al Ministerio de Energía y que eventualmente si se asigna, si se gana, va a ser implementado por el implementador, ¿no? Entonces, eso es lo que hay hoy día, algunos ejemplos, pero si ustedes se meten a la página de fondos públicos, ya que es la página que centraliza todo la oferta de fondos concursables del Estado, y buscan por sustentabilidad o por economía circular o con otros filtros, se dan cuenta que aparecen decenas de proyectos y de fondos concursables, casi todos incorporan la sustentabilidad en en estos esfuerzos, ¿ya? ¿Hay alguno de ustedes que esté pensando postular algún fondo concursable? Ya sea Cercotec, Corfo, Ministerio de Energía. Sí, sí, correcto, Alejandro. Nosotros estamos efectivamente ayudando también a emprendedores a tal efecto, así que de verdad que es muy interesante lo que plantea porque mucha gente desconoce esto y a veces como algunos han tenido mala experiencia, dicen, no te metáis con esto, me fue mal y no pasó nada. Entonces hay gente como ha tenido mala experiencia, le tira mala onda al otro, pero hay, los que le ha ido bien, bueno, funciona, pues. Entonces, indudablemente que hay que entenderlos y bien cómo se postula, cómo se presentan, Sí, y la experiencia de otros siempre es positivo. Oye, mira, aquí me fue bien por acá y los tips. Eso. sí, sí. Sí, es verdad eso. Se genera frustración cuando uno postula y no gana. Es natural. Yo me acuerdo cuando hace como 20 años postulé a un Corfo, claro, y no me lo gané y es decepcionante. Pero yo lo que le digo a nuestros clientes es que hay que postular varias veces y que el trabajo que preparaste para la primera postulación te va a servir para la segunda, la tercera y la cuarta. Yo conozco personas que han postulado 5 veces y se lo ganaron a la sexta. Entonces, es ir insistiendo, ¿no? Lo que saben hacer los emprendedores, que es perseverar, perseverar y perseverar. Bueno, ahí Guillermo cuenta que está
en la etapa del estudio de mercado y perfeccionamiento del proyecto, fantástico, fantástico. Así que, Guillermo, bueno, trata de tener esto en mente, incorporar alguno de estos elementos en tu proyecto, porque yo creo que puede ser positivo, ¿ya? Y eso en términos de lo que son los fondos concursables. Entonces hemos visto ya de dónde viene la matriz o la raíz de esta idea de sustentabilidad, y también hemos visto cuáles son los elementos de sustentabilidad que existen para postular a distintos fondos, ¿ya? Ahora la pregunta que, o sea, fuera del hecho de que a todos nos gusta ganarnos proyectos, la pregunta que tenemos que hacernos como empresarios es si la sustentabilidad es rentable en nuestra empresa, ¿ya? Porque la primera sustentabilidad, para que esto funcione, tiene que ser financiera, ¿no? La sustentabilidad económica, ¿ya? Si no, va a haber que estar poniéndole plata a esto para que solo para mantenerlo andando, y eso al final es una receta para la quiebra, para el fracaso. Entonces, por eso la primera pregunta que hay que hacerse es esta cuestión sustentable. O sea, ¿es sustentable poner paneles? O sea, financieramente, ¿es rentable implementar, no sé, economía circular? Bueno, y ahí hay estudios, hay académicos que han investigado esto, hay centros de estudio que lo han estudiado de las distintas formas, y hay distintas respuestas según a quién le pregunte, ¿ya? Una respuesta famosa que dio Michael Porter, un profesor de Harvard, y dijo lo siguiente: pese a innumerables estudios, nunca ha habido evidencia concluyente de que filtros socialmente responsables o posiciones de empresa en listas como el índice de sustentabilidad del Dow Jones entreguen alfa, es decir, entreguen rentabilidad. Entonces, bueno, es un comentario bastante lapidario, viniendo además de un profesor tan famoso como Porter. Pero esto es para decirle que hay, digamos, distintas opiniones. Pero lo primero, Porter en este caso está midiendo la rentabilidad por alfa, lo llama el alfa. Pero ¿cómo medimos la rentabilidad y la sustentabilidad en nuestra empresa? O sea, si nos vamos, lo primero sería preguntarse, bueno, ¿hay beneficios comerciales? ¿Me ayuda a vender más? ¿Ya? Posiblemente. Hay todo un mercado por la sustentabilidad, ¿no? O sea, hay gente que compra, que prefiere los productos orgánicos, no solamente porque es bueno para el medio ambiente, sino porque también hay beneficios para la salud, o porque está toda la interacción con el productor, ¿ya? O sea, hay una experiencia que es distinta. El turista sustentable, estamos en una zona turística, el turista también apunta a una experiencia más auténtica, ¿no? No le interesa comprar no sé, la lechuga del supermercado, sino que muchos turistas prefieren ir ahí al vivero donde se está, o sea, no al vivero, sino al campo donde se está cosechando la lechuga, y ojalá cosecharla ellos mismos. Entonces sí, o sea, una forma de medirlo es en función del marketing. O sea, esto me genera más ventas, me genera más clientes, ¿ya? Me permite acceder a otros mercados. Quizás esto aplica más para las empresas grandes, las grandes viñas, los grandes agricultores, porque los mercados europeos, por ejemplo, o norteamericanos, exigen un cierto estándar de sustentabilidad. Así que sí, efectivamente, te ayuda a acceder a ciertos mercados. Bueno, me ayuda para los recursos humanos, me reduce el costo de financiamiento, o sea, puedo conseguir préstamos más baratos si soy sustentable. Me permite acceder al capital verde. El capital verde es estos fondos concursables que les mencioné. Ponle energía a tu empresa, algunos fondos Cercotec, etcétera, o los fondos públicos, ¿no? Esos serían beneficios objetivos y económicos, ¿no?
Entonces veamos, por ejemplo, algunos estudios. Esto es un pantallazo nomás de cada uno de estos temas. En términos de beneficios comerciales, este es un estudio de una publicación de la revista MIT Management, y lo que trató de demostrar, lo que trata de explicar este gráfico, este estudio, es que en la disponibilidad o la disposición a pagar en función de si un producto es éticamente producido o no. ¿Ya? Entonces, hay dos situaciones que ustedes pueden ver. El primer grupito, dos gráficos aquí a mano izquierda, que muestran la disposición a pagar cuando el cliente tiene expectativas de que el producto es socialmente responsable, ético. ¿Ya? Y aquí los dos gráficos a mano derecha, que dicen 990 y 844, muestra la expectativa de lo que va a pagar, de la disposición a pagar, cuando el cliente no tiene expectativas de ética del producto. ¿Ya? Entonces, comparemos, por ejemplo, las dos barritas verdes. Una dice 11.59 y la otra dice 9.90. ¿Qué es lo que me dice eso? Es que cuando el producto es ético, entre comillas, puedo cobrar más que cuando el producto no es necesariamente ético. ¿Ya? ¿Y cuánto más? Casi un 20% más. ¿Ya? Por ejemplo, si yo vendo café y digo mi café es, ¿no es cierto?, producido éticamente, es sustentable, se preocupa de toda la cadena de producción, en los campos de café no trabajan niños, qué sé yo. Bueno, todo eso te va a generar un precio de venta 20% mayor. Eso es lo que nos dice ese estudio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si esa expectativa se rompe, por ejemplo, descubren que ese café en realidad está siendo cosechado por niños, ¿ya? O resulta que está lleno de pesticidas. Si esa expectativa se rompe, la disposición a pagar del consumidor baja de 11.59 a 6.92. ¿Ya? O sea, la pérdida de reputación, la pérdida de credibilidad te hace perder la mitad del precio, te hace caer más bajo incluso que los productos que son normales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si tú eres un producto normal? Vendes café, no dices que eres sustentable, no dices que eres ético, y resulta que pierdes credibilidad por algún tipo de, ¿no es cierto?, escándalo o lo que sea. ¿Ya? Bueno, la disposición a pagar también va a bajar, pero no va a bajar tanto. ¿Ya? Efectivamente, Patricio ahí dice que es fuertemente castigada por la comunidad. Exacto. O sea, si tú dices que eres sustentable y no lo eres, te van a castigar muy fuerte. Si tú no dices que eres sustentable y no lo eres, el castigo es menor. ¿Ya? En el fondo, ¿qué es lo que pasa? La gente reacciona con más fuerza a la información negativa que a la información positiva. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en todo ámbito de cosas. Uno puede hacer bien su trabajo durante todo el año y resulta que hay un problemita y las redes sociales se vuelven locas con lo que pasó. ¿Ya? Y o sea, incluso uno cuando las cosas funcionan, supongamos el Internet funciona, con suerte le pone like a la empresa de Internet. Pero cuando no funciona, escucha, lo publican en Twitter, lo publican en todas partes, alegando contra la empresa de Internet. ¿Ya? Saco el caso de Internet porque en mi casa estamos con problemas de Internet, así que lo primero que se me vino a la mente. ¿Ya? Hay un caso en nuestro país de una empresa salmonera que se llama Nova Austral, ¿ya? Que vivió esto en carne propia. Bueno, no sé si saben, pero el salmón, en función de cómo es producido y de dónde venga, tiene distintos precios.
¿ya? Por ejemplo, un salmón salvaje, que no es de criadero, de granja, cuesta casi 4 veces más que un salmón de granja, un salmón salvaje. De ahí, si tú tienes granja, pero no usa, digamos, químicos, o son salmones orgánicos que los llaman, los puedes vender a 50% más que los precios normales. Esa es más o menos la relación. Bueno, esta empresa Nova Austral estaba instalada en la Patagonia, cerca de Tierra del Fuego, y tenía granjas de salmones ahí. Por todo el tema de la temperatura del agua, no usaban pesticidas y, o sea, químicos, y, digamos, le había ido muy bien, había conseguido fondos y platas de los inversionistas con las mejores credenciales de sustentabilidad. Están cotizados, los bonos de esta empresa están cotizados en la bolsa de Oslo, en Noruega, o sea, tenían todas las chapitas de sustentabilidad que podría tener una empresa, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Descubrieron que estaban manipulando los datos de mortalidad de los pescados. El Cernapesca se metió, y ahora están a punto de irse del país, porque por el nivel de escándalo y el nivel de multas y el costo que se le ha significado. Entonces ese yo creo que es el primer mensaje que nos deja este estudio, ¿ya? Es que si van a ser sustentables o van a promocionar sus productos como éticos, mucho cuidado, porque hay que mantener esa expectativa, porque si no el castigo es muy, muy grave. Otro beneficio de la sustentabilidad que podría ser el acceso a los mercados. Y en ese sentido, esto aplica claramente a mercados más grandes, empresas más grandes, pero creo que es importante saberlo porque la Unión Europea pasó una nueva directiva de reporte de sustentabilidad, ¿ya? ¿Y qué es lo que requiere? Que las empresas divulguen políticas y acciones de sustentabilidad, ¿ya? Tales como la huella de carbono o los efectos en los ecosistemas marinos y otros. También las empresas en Europa van a tener que divulgar los efectos adversos de la cadena logística, ya de los proveedores. Y ahí es donde nos pega a nosotros como país, porque como país somos proveedores de muchas empresas europeas, ¿no? Las viñas, o sea, las viñas venden directamente en Europa, pero el mundo agrícola son proveedores. Entonces, esta directiva le va a pegar a estos proveedores, aunque sean pequeños, ¿ya? Y claro, si no cumples con esto, va a ser más difícil acceder a los mercados de Europa. Yo tengo el caso de también una persona que le presta servicio a una viña grande, ¿ya? Una de las grandes viñas de nuestro país, ¿ya? Una persona aquí de la zona. Y es un pequeño empresario, una pyme, pero le presta servicio a esta gran viña, y ha tenido que adaptar sus procesos para cumplir con este tipo de normativa. Entonces, no hay que creer que porque esto es para las empresas europeas y exportadoras, que no nos va a pegar. A la pyme también le va a pegar, porque en la medida que esté involucrada en la cadena productiva, va a tener que cumplir con estas medidas, ¿ya? Y si no, queda fuera, va a quedar fuera. Y créanme, no son muchas las empresas que están preparadas para cumplir con este tipo de normativa. Entonces, el tener procesos que
que cumplan son una ventaja competitiva. Objetivamente son una ventaja competitiva, les va a permitir acceder a tener clientes, ¿ya? Por ejemplo, este caso de una viña grande, que otros no podrían, ¿ya? Entonces, acceso a mercados es otro beneficio. Yo creo que ahí no hay mucha discusión. Donde hay más discusión es en el beneficio de los recursos humanos. Entonces, ¿a qué me refiero? Hay toda una idea de que, bueno, si es que la empresa es ética y sustentable, va a generar más motivación en el equipo, y etcétera. Y pues, aquí hay no sé si han escuchado hablar del Great Place to Work, que es un instituto, una organización que hace un ranking todos los años de las mejores empresas para trabajar. Y en uno de sus informes dice lo siguiente: la sustentabilidad da a los empleados un sentido profundo de propósito y permite mejorar el sentimiento de que se está trabajando en equipo, aumentando la retención de talento y multiplicando la motivación en el trabajo, ¿ya? O sea, esa es lo que dice Great Place to Work. Ahora, si miramos lo que dicen algunos académicos, eso no hay evidencia de que haya ese beneficio. Por ejemplo, aquí tenemos un académico de la Universidad de Zúrich, un análisis de 150 publicaciones sobre responsabilidad social empresarial y recursos humanos, concluye que esta línea de investigación es fragmentada, ad hoc y altamente parcial, es decir, no es concluyente. Aquí tenemos, perdón. Aquí tenemos el caso de la directora de la coalición de organizaciones por la RCE, que escribió un informe, El mito de la RCE, y dice lo siguiente: estas fábricas en Asia, ya porque las fábricas en Asia están también con el mismo tema, ¿no? Que tienen que cumplir con los estándares de sustentabilidad de los europeos y americanos. Dice, estas fábricas en Asia deben satisfacer las demandas por estándares laborales más altos y al mismo tiempo niveles de productividad que solo se pueden lograr rompiendo esos estándares, ¿ya? Entonces dice, básicamente imposible. Si leen el informe se van a dar cuenta que lo que argumenta esta académica es que es un incentivo para que exista trampa y corrupción, y que en el fondo se mienta sobre la información, porque no puedes tener precios bajos y al mismo tiempo cumplir con estos altos estándares, ¿ya? Entonces, miren, podríamos estar hablando todo el día y toda la semana y todo el mes sobre estos temas. Hay mucha investigación. Pero yo les dejaría así como para llevarse para la casa, es beneficios comerciales sí, pero con cuidado, ya, acceso a mercados sí, en general sí, recursos humanos no está muy claro, ya, capital verde sí, hay capital verde, hay un beneficio capital verde, ya. Eso respecto de digamos, la rentabilidad de la sustentabilidad o de la responsabilidad social empresarial. No sé si hay alguna pregunta o duda. Y Patricio decía, en minería esto es bastante frecuente con los proveedores, sí. Sí, porque la minería todos sus clientes, casi todos sus clientes están fuera de Chile, entonces son los primeros en tener que cumplir con esto. Además, bueno, nuestro país tiene eso de que son industrias de materia prima extractivas, entonces en los rankings de sustentabilidad son industrias de alto riesgo. Por lo mismo que están tan interesadas en cumplir con esto, porque si no, no perderían. En el caso de la minería también debe pasar lo mismo, ¿no? Yo no conozco bien el caso, pero me imagino que los proveedores, las pymes que le prestan servicio a la minería, también tienen que cumplir con estándares bastante altos de sustentabilidad. Sí, correcto. Sí, efectivamente, Alejandro. Y también otro que hace mucho énfasis es el cuidado de las personas. Y yo diría que en el recurso humano
se hace mucho énfasis en la protección de las personas, que en el fondo hay que cumplir con los estándares de seguridad, de prevención de riesgo. Eso cada vez ha ido tomando más fuerza en todas las industrias, entonces casi todas las pymes que ya crecen un poquito más, si va a una licitación, independiente sea de minería u otro rubro, bueno, le piden ahí todo un capítulo respecto de la prevención de riesgo, entonces, y prevención de riesgo a la mano con higiene industrial, y también el cuidado de los trabajadores, entonces, no hay que perder de vista que no solamente cuando tú decías el Great Place to Work, sino que también en el ámbito del prevencionismo, del prevención de riesgo. Y ahí Claro. hay una cartera importante para todas las empresas que van creciendo, porque tienen que tener el cuidado no solamente de prevención, sino que de higiene industrial, pues, manipulación de alimentos y muchas cosas que tienen que ahí procurar tener cuidado. Eso. Sí, 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 sí. Sí, claro, o sea, estas medidas generalmente están auditadas o controladas por algún departamento de prevención de riesgo, que va justamente a preparar informes y monitorear que esto se esté cumpliendo. Y claro, o sea, tanto en la minería como en la piña, la agroindustria, esto le afecta a la pyme. Le afecta a la pyme porque es parte de la cadena productiva, ¿no? Y, bueno, eso respecto de, de los beneficios de la sustentabilidad, la responsabilidad social empresarial, ya matizado, hay varios. Y el siguiente punto, quiero contarles los límites y riesgos de la Agenda 2030 o de esta agenda de sustentabilidad que la llaman, ¿ya? O sea, han habido casos como todo, ¿no? Hay veces que las cosas funcionan bien, hay veces que los resultados no son los esperados. Entonces, saber que detrás de... no hay que quedarse las buenas intenciones nomás, porque estas cosas pueden resultar mal, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora, les voy a mostrar algunos ejemplos de casos de empresas o de países que han tratado de implementar medidas en esta línea y que no ha resultado como quieren, ¿ya? Digamos, para poder aprender también de eso. Entonces, a ver, algunas de las críticas que se les puede hacer a la Agenda 2030 es primero la falta de sustento democrático y pérdida de soberanía. Esa es como viene transversal, y hemos visto cómo hay varios países que que han levantado las alarmas respecto a eso. O sea, ustedes ven en Estados Unidos Trump apuntaba a eso, el Brexit también, en Italia la actual primer ministra ganó también sobre una plataforma anti-Agenda 2030. Entonces, digamos, no es unánime el apoyo a esto y hay, digamos, una crítica en términos de sustento democrático, porque es verdad, o sea, no es, nadie ha votado por estas leyes, esto fue decidido en otro país y se impuso, digamos, a través de acuerdos internacionales. Entonces, bueno, esa es una de las críticas que se le hace. Bueno, hay varios más, nos vamos a ir viendo caso a caso, ¿ya? A ver, el primero, y yo creo que el que más nos afecta a todos, es que se le critica por el hecho de generar inflación en los productos agrícolas. Y el tema aquí es que cuando, no sé si hay algún agricultor aquí, pero implementar una agricultura sustentable, por ejemplo, no es barato. O sea, por lo bajo implica aprender algo nuevo y después implementar medidas nuevas, etcétera. Y eso aumenta los costos.
Hay 4 ejemplos más o menos claros de esto. Bueno, el caso de Estados Unidos, el regulador financiero quería requerir a los agricultores que informen datos de emisión de gases carbónicos, amenazando a las granjas pequeñas y medianas, y especialmente las granjas familiares que no cuentan con los recursos de las grandes empresas para cumplir. Porque claro, imagínense lo que debe ser para un pequeño agricultor ponerse a medir su huella de carbono. No debe ser fácil y aumenta los costos. El caso de Holanda es un poco más directo, más fuerte. Fue en el año pasado, nomás antepasado, el gobierno de Holanda propuso reducir el número de cabezas de ganado en el país en un 30%, ¿ya? Porque está toda esta idea de que el ganado, la carne, genera gases carbónicos, y aquí estamos en una guerra contra los gases carbónicos. Entonces el gobierno holandés pasó una ley para reducir las cabezas de ganado. Entonces se pueden imaginar lo que generó eso, ¿ya? Ahí en la foto aparecen los tractores holandeses desfilando porque les querían quitar sus vacas, ¿ya? El caso de Sri Lanka es casi una caricatura, porque en abril del 2022 el gobierno de Sri Lanka, este país sudeste asiático, el gobierno prohibió la importación y el uso de fertilizantes y pesticidas sintéticos o químicos. Y por decreto declaró que 2 millones de agricultores del país tenían que volverse orgánicos. Bueno, se pueden imaginar que esto terminó en desastre. El presidente de Sri Lanka tuvo que salir arrancando el país terminó en una crisis económica gravísima, con inflación por todas partes, etc. Bueno, lo mismo pasa en Alemania con los agricultores de Renania, que tienen que usar 20% menos fertilizantes de nitrato. Yo entiendo que en nuestro país todavía eso no hay limitaciones en ese sentido. Pero claro, cualquiera de estas medidas podrían generar inflación de los productos agrícolas. Entonces, esa es uno de los riesgos. Lo mismo pasa con los metales minerales, ¿ya? Lo que pasa, aquí hay un estudio que hizo este caballero, Mark Mills, ¿ya? Respecto de la implementación de energías renovables, es decir, los paneles solares, los molinos de viento, etc. Lo que hizo fue un cálculo de cuánto mineral necesitas para producir todas estas baterías de autos eléctricos, todo estos todos estos paneles, y la realidad es que estas tecnologías de energías renovables requieren mucho mineral, mucha materia prima, digamos, mucho más que un una central hidroeléctrica, ¿ya? Necesitas más metales, más cobre, más de todo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Es que para cumplir con éxito con los objetivos de 0 emisiones de carbono, la industria minera necesita entregar nuevos proyectos con una frecuencia y un nivel constante de financiamiento nunca antes logrado, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el gráfico podemos ver que para producir la misma cantidad de energía que una central hidroeléctrica, por ejemplo, con molinos de viento, necesitas 1800% más de materia prima, de metales y minerales en este caso, ¿ya? Para el solar necesitas casi 1000% más de minerales. Gran parte de estos minerales son el cobre. Entonces, claro, hoy día la industria de energías renovables representa 3% de la producción de energía mundial. Entonces, el impacto sobre el consumo de minerales es limitado, pero si quisiéramos pasar a una economía
puras energías limpias, o sea, tendríamos que estar haciendo minas de cobre por todas partes, porque no da, no da, o sea, ahí estaba un dato, por ejemplo, para hacer una batería de un auto eléctrico, tienes que mover 250 toneladas de piedra para una batería, ¿ya? Para poder sacar el cobre y todos los otros minerales que se necesitan, el litio, etcétera. Entonces, y todo eso cuesta energía, ¿no? Por mover 250 toneladas de piedra Hay un estudio de Volkswagen que muestra que los autos eléctricos, su huella de carbono es mayor al principio por estos costos de producción que un auto diésel, por ejemplo. ¿Ya? ¿Alguien tiene la mano levantada ahí? Disculpa. No Sí, no, era para reforzar la misma idea, porque efectivamente un auto eléctrico demanda mucho cobre. Entonces, los buses eléctricos y también las baterías de litio, entonces ahí, si nos vamos a llenar de esa tecnología, claro, el mercado, la oferta, digamos, no aguanta. No, y eso que nosotros somos los mayores productores de cobre del mundo. Y cada vez para nosotros es más difícil sacar el cobre debido a que está más profundo y requiere más agua, porque por la mineralogía están más abajo todavía, hay que ir por los sulfuros, y eso es mucho trabajo, mucha pega. Entonces, por eso se está viendo con el tema del agua de mar, para meterle agua. Entonces, claro, efectivamente la demanda por energía en ese aspecto y la explotación de esos recursos va a ser muy fuerte. Entonces, claro, cuando se pusieron estas automotrices que tú dijiste ahí, la Volkswagen, que pusieron como meta, si no me equivoco, el 2030 o 2040, solo producción de autos eléctricos, no sé, igual es bien, es como interesante ver hasta dónde va y a dónde va el equilibrio del petróleo, porque el otro, la industria que está bien montada. Pero como dices tú, esos temas como para estar ahí harto rato, pero te quería reforzar un poquito más ese aspecto que mencionaba. Sí, sí, o sea, es buen negocio para las mineras, claramente, porque tienen trabajo para los próximos 100 años, digo. Pero sí, yo no sé cuánto va a aguantar el petróleo y cuánto va a aguantar el consumidor, porque todo esto implica aumento en el precio de los minerales. O sea, si tú aumentas la demanda por cobre, como aparece en la primera barra de este gráfico, lo aumenta en 1100%, ¿qué va a pasar con el cobre para los cables, para la construcción, para todo lo demás, ¿no? Por eso que es uno de los riesgos que pongo acá. Ahí María Ignacia dice, además en el caso de los paneles solares también tienen tiempo útil que no es tan largo. ¿Qué hace luego con ese panel? ¿Cómo se exhibe? Exacto. Hay un tremendo gasto en metales y para una duración escueta. Se necesita investigar más quizás. Así es, así es. Bueno, exacto, ni siquiera hemos hablado de los desechos. Aquí, y esto es no una crítica, pero digamos el Fondo Monetario Internacional también refuerza esta idea. Dice, las necesidades de energía limpia pueden causar años de precios altos para el cobre, el níquel, el cobalto y el litio, en un escenario de cero emisiones netas. Los precios podrían alcanzar niveles históricamente altos durante un periodo de tiempo sin precedente e incluso retrasar la transición energética. Entonces, eso es lo otro, y lo que decía Patricio es que necesitas cada vez más cobre, más profundo, y que es más difícil conseguirlo, y es cada vez más difícil abrir una mina de cobre, o cualquier tipo de proyecto energético o minero, ¿no? Por todas estas exigencias medioambientales. Entonces, bueno, ese es uno de los riesgos. Está entonces dos riesgos, la limitación, la inflación de productos agrícolas y la inflación de metales y minerales, ¿no? Estamos un poco en el tiempo, no me quiero atrasar, pero otro riesgo que se menciona es el tema de la privacidad y las libertades fundamentales, ¿ya? Es otra crítica que se le hace, ¿ya? Porque para implementar todo esto, digamos, se puede, como el caso de Holanda o el caso de Sri Lanka, coercionar a la población, ¿no? O sea, implementar medidas muy drásticas y muy estrictas. Y eso atenta en base a
la libertad. Y lo otro, cuando las empresas se ponen a hacer el rol del Estado en términos de responsabilidad social empresarial, también se generan conflictos con la privacidad y las libertades fundamentales. El caso emblemático, muy conocido, es el de Anglo American, la minera, que dijo, bueno, aquí vamos a hacer algo por el problema del SIDA en el África, porque nuestras minas en Sudáfrica, bueno, trabajan con muchos mineros y hay un problema de infección grave. Entonces, básicamente lo que hicieron fue implementar un pase de movilidad, pero del SIDA. Y entonces se hizo una campaña, así como se hizo aquí durante el tiempo de las cuarentenas, bueno, se hizo una campaña de conoce tu estatus. Los empleados tenían que hacerse un test de VIH y tenían que vivir adentro de los campamentos mineros, con las familias al otro lado de los campamentos, con trazabilidad, ¿no es cierto? Hemos hablado de un poco de trazabilidad, de su vida privada, etc. Entonces, ahí ya se pasa un límite en el que la empresa, por razones buenas, por razones nobles, ¿no es cierto? Ayudar al SIDA, ayudar al ya se mete en la privacidad y las libertades fundamentales de las personas. Entonces, esta niña que aparece acá es de la Universidad de Sussex, escribió este paper sobre el caso de Anglo American en Sudáfrica, y termina el paper con esta frase, dice, esta forma de responsabilidad social empresarial es reminiscente del legado del paternalismo industrial colonial, y estas prácticas extienden la autoridad de la compañía al dominio íntimo de la vida doméstica de sus empleados. Bueno, podríamos decir esto es parte, estas cosas pasan en África nomás, pero acuérdense que durante las cuarentenas no estuvimos muy lejos de eso. Las empresas, muchas de ellas, estuvieron monitoreando el estatus de cada empleado y si tenía el pase de movilidad, si estaba vacunado o no, y quiénes eran sus interacciones. Entonces, esto no es algo que pasa lejos al otro lado del mundo. Guillermo dice, todo es relativo y no es solo un desafío de tecnología verde. En otros países funciona como norma el reciclaje y la tecnología verde. Los impuestos más elevados productos dañinos a la salud y medio ambiente. Es un desafío cultural también y de conciencia en Chile. Sí, bueno, claro, es un tema cultural, efectivamente. Hay muchas de estas cosas que por un tema cultural sería más difícil implementar. Ahora, yo no sé si en Chile necesitamos más impuestos, digamos, en ese sentido, porque ya hay impuestos, por ejemplo, al consumo de carne, ¿no? Está el IVA de la carne, que es un 5% además del IVA. Entonces, y es algo que los países europeos recién están implementando. La harina lo mismo, además del IVA está el 12% de impuesto a la harina. Entonces, o sea, ahí está el impuesto verde a la benzina, hay varios tributos, digamos, por el tema del medio ambiente. Bueno, de ahí hay varios casos más también, que no los quiero, estamos en el tiempo, pero dejarlos con la idea de que hay varios límites, hay varios hay riesgos también. Yo diría que la mayor crítica que se le hace a la Agenda 2030 y al tema de la sustentabilidad también es el excesivo alarmismo, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, esto salió la semana pasada, Canal 13, la ONU advierte a Santiago el alza del nivel del mar amenaza con un éxodo de proporciones bíblicas.
O tenemos ahí al expresidente candidato de Estados Unidos, Al Gore, que premio Nobel por el tema climático, que dijo que se iba a derretir el hielo en el 2014. No dijo eso exactamente, pero digamos, se agarró de un estudio y lo publicó. Y el caso más reciente de esta niña, Greta Thunberg, que hablaba de que me han robado mi infancia, ¿no? Entonces, hay un alarmismo que también es una de las críticas que se le ha hecho a esto, porque genera anticuerpos, ¿no? O sea, es contraproducente, porque si estás asustando a la gente con noticias que al final no son, que son demasiado alarmistas, se pierde credibilidad, ¿no? Pero bueno, entonces yo resumiría ahí las 4 críticas a la Agenda 2030, o los riesgos que tiene, ¿ya? Entonces, inflación, alimentos, inflación de minerales, tema de libertades individuales y alarmismo. ¿Ya? Esas serían los 4 riesgos de la sustentabilidad como tal, ¿ya? Pero quiero terminar también con una nota más optimista, ¿ya? O sea, estamos todos de acuerdo de que la sustentabilidad es necesaria y todos queremos un medio ambiente limpio y aire limpio y agua limpia, ¿no es cierto? Pero seamos optimistas, yo por lo menos soy más optimista. El mundo nos está volviendo a un lugar más peligroso, yo diría al revés. Los desastres naturales son cada vez menos mortales, por ejemplo, y ahí hay que tener cuidado, porque uno ve la prensa y pareciera que estamos a puertas del apocalipsis. Pero la realidad es que hoy día sabemos prepararnos y responder a los desastres naturales cada vez mejor, ¿no es cierto? Aquí hay un informe, un gráfico de la cantidad de muertes por desastres naturales en los últimos 120 años, y como podemos ver al principio del siglo pasado, 1900 a 1960, morían millones de personas por desastres naturales, 180 millones. Y hoy día las muertes por desastres naturales son bastante menos, son órdenes de magnitud menos, ¿ya? Esto lo saqué de un libro que se llama 10 tendencias mundiales que toda persona debería saber. Muy bueno, recomendable. Ahí está el autor. Ronald Bailey, Marian Tupi. Y luego otra buena noticia, ¿ya? Que también para poder mitigar un poco el alarmismo que hay a veces con este tema del clima, es que el mundo está cada vez más verde. Si vemos hay un estudio aquí que fue publicado en la revista Nature, de cuánto área verde se corta y cuánta área verde se planta en el mundo por año. Y podemos ver aquí que en los últimos 20 años, por lo menos, se está plantando más de lo que se está cortando, ¿no? La línea naranja muestra lo que se ha generado en espacios verdes, y la línea azul cuánto se ha cortado o perdido. Entonces, el mundo es más verde. El mundo es más verde, hay más vegetación, hay más árboles, y eso es una buena cosa. Entonces, también no siempre mitigar, digamos, no caer en el alarmismo, ¿no? Eso es mal consejero, ¿ya? Lo otro, aquí tenemos la Greta Thunberg que dice, me han robado mi infancia. Yo lo encuentro, sí, hay una pregunta, y Patricio, ¿no? Sí, no, un poco para también reforzar esta idea optimista, hay que recordar también que la revolución industrial, es cierto, a principios del siglo, fines del 1800, se veía que el mundo también se iba a acabar con la revolución industrial, pero nos cambió la vida notablemente. O sea, el movimiento a vapor, los aviones, antes había que caminar, antes que ver carreta para todas partes, entonces la tecnología nos ha ayudado
bastante y nuestra calidad de vida ha mejorado notablemente. Pues, el extracto de la alcantarilla, la gente como vivía, y que ir a Chile no mucho tiempo atrás tampoco. Entonces, efectivamente hay que ir avanzando en un equilibrio entre el progreso y el cuidado de nuestro planeta. Entonces me gustó mucho cómo lo planteaste, Alejandro. Muchas gracias por ese enfoque con las distintas apreciaciones y buenísimo. La verdad es que muy bueno. No, como decía que ya estabas como en el tiempo, pero solamente para reforzar eso. Gracias. Muchas gracias, Patricio. Sí, sí, hay que ser optimista. Y me leíste en la mente porque justo iba a hablar del tema de la revolución industrial. Porque efectivamente cuando dice esta niñita que dice me han robado mi infancia, y resulta que es probablemente de las generaciones más favorecidas de la historia de la humanidad. O sea, uno se da cuenta que esto es irresponsable, no es... y yo sé que me estoy saliendo quizás un poco del tema de la charla, pero creo que es importante que como emprendedores sepamos estas cosas y las conozcamos porque o sea, al final nos afectan a todos. Bueno, lo que tú decías, y con esto termino, lo que tú decías, Patricio, respecto de la revolución industrial, exactamente, exactamente. O sea, aquí hay dos gráficos, el de mano derecha muestra el producto per cápita, que es la riqueza por persona en el mundo desde el año 1, ya, año 0, hasta el año 2000. Y podemos ver que hoy día la persona promedio es infinitamente más rica que, que lo que eran antes, ¿no? O sea, vive más tiempo, ¿no es cierto? Tiene acceso a más servicios, tiene más bienestar. De hecho, y claro, justamente ahí está la revolución industrial y todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico. Está este economista que se llama Max Rosser, que publicó lo siguiente. Dice, cada día de los últimos 25 años los diarios podrían tener el siguiente titular. Cantidad de personas en extrema pobreza cae en 137.000 desde ayer. Es decir, todos los días, por los últimos 25 años, hay 137.000 personas que han salido de la extrema pobreza. ¿Ya? Ese es un ritmo que no se ha visto nunca en la historia y que en el fondo hay que cuidarlo, ¿no? O sea, hay que seguir haciendo las cosas que permitieron eso. Y tener cuidado de no caer en en soluciones, digamos, alarmistas, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero terminar la presentación, agradecerles su interés, su atención. Ahí tenemos tiempo para algunas preguntas, así que bienvenido. No sé, Guillermo, Héctor, Dylan, María Ignacia, Pilar. ¿Hay algún tema que les habría gustado profundizar más? Yo, bueno, dejarlos invitados entonces si tienen información, quieren postular alguno de estos fondos ligados a la energía renovable o la sustentabilidad, acérquense a los centros de negocios Cercotec. El de Santa Cruz estamos en Plaza de Armas y el de Pichilemu está ahí cerca de la municipalidad, en José Joaquín Aguirre. ¿Ya? Yo nuevamente les agradezco la participación, su interés, y contarles que voy a tratar de hacer estas charlas más seguido, así que ojalá que nos volvamos a ver. Gracias, Alejandro. De verdad, de mi parte, muy grato haber compartido en esta instancia. Y el manejo del tema fue muy dinámico, así que muchas gracias. Me gustó mucho cómo lo planteaste, así que feliz de poder reencontrarnos nuevamente en este aspecto. Y
un pequeño alcance nomás, que en algún momento no podía conectarme, y llamé al teléfono que aparecía en la página web del Cercotec Santa Cruz y no estaba operativo. No sé, a lo mejor lo puedes ver más calma después, pero había un teléfono publicado en la web y que no funcionaba, decía no estaba operativo. Eso no. Ya lo voy a ver. Yo les voy a dejar mi correo electrónico, Patricio. Ahí dejé mi correo electrónico y mi número de teléfono. Entonces, por favor, escríbeme y ver si podemos hacer algo ahí, quizá alguna charla con los emprendedores. Lo mismo para Guillermo, Héctor, Dylan, María Ignacia y Pilar. Les dejo ahí mis datos de contacto para que sigamos conversando. Ok, muchas gracias, muy amable, gracias. Y también agradecer a todos los presentes por esta oportunidad y espectacular que podamos reunirnos por este medio y con temas tan atractivos como lo planteaste, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Que tengan un buen día. Chao. Chao, chao. Gracias. Que estén muy bien. Gracias.